Noche tras noche, los trapeadores de Nia Harper barrían los suelos pulidos de la Torre Halberton. Su existencia apenas era percibida por los ejecutivos que dirigían el lugar. Educada en Oxford, pero obligada a abandonar su beca, ocultaba su dominio del árabe bajo un uniforme de limpieza, observando en silencio el mundo corporativo desde sus márgenes. Cuando el multimillonario saudí Khalid Alim llegó para un acuerdo que podía ser un éxito o un fracaso, y habló en su lengua materna, viendo cómo los ejecutivos luchaban con aplicaciones de traducción y sonrisas nerviosas, nadie esperaba que la mujer negra con uniforme de mantenimiento respondiera en un árabe clásico perfecto. En ese momento eléctrico, cuando un silencio atónito cayó sobre la sala de juntas, todo cambió. Lo invisible, de repente se hizo visible. Los sin voz encontraron poder, y un viaje comenzó con una sola frase que rompería todos los techos de cristal sobre ella. Antes y continua. Me encantaría saber desde dónde estás viendo esto hoy. Y si te están gustando estas historias, asegúrate de estar suscrito. En las luces fluorescentes zumbaban encima mientras Nia Harper guiaba su trapeador por el suelo de mármol de la Torre Halborn. El turno nocturno era tranquilo, justo como a ella le gustaba. La mayoría de los ejecutivos se habían ido horas atrás, dejando detrás tazas de café vacías y el persistente aroma de un perfume caro. A sus 32 años, Nia había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Se movía por el prestigioso rascacielos de Manhattan como un fantasma vista pero ignorada, oída pero sin ser escuchada. Sin embargo, esa noche, las voces se colaban por la puerta entreabierta de la sala de conferencias B. Nia aminoró sus movimientos, el trapeador creando suaves sonidos mientras se acercaba a la entrada. En los saudíes llegan a Nueva York el jueves, anunció una voz masculina tensa. Si arruinamos esta reunión, podemos despedirnos de la fusión. Otra voz femenina y aguda intervino. No la arruinaremos. He investigado ampliamente los protocolos de negocios saudíes. Nia reconoció la segunda voz. Pertenecía a Marina Westfield, la vicepresidenta de marketing que nunca fallaba en dejar caer su taza de café directamente al suelo en lugar de la basura que estaba a solo unos centímetros, siempre con ese desprecio de alguien más lo entenderá, que hacía que la mandíbula de Nia se apretara mientras los ejecutivos continuaban discutiendo la próxima visita del magnate saudí Khalid Al-Shim. Nia absorbía cada detalle, una inversión de $200 millones, un traductor programado, el CEO insistiendo en presentaciones impecables, guardaba la información automáticamente, aunque no estaba segura de por qué. No era como si alguien fuera a pedir su opinión. Cuando terminó la reunión, Nia avanzó rápidamente con su carrito por el pasillo, fingiendo concentrarse en una mancha obstinada mientras los ejecutivos salían. Ninguno la miró. El amanecer llegaba sobre Brooklyn cuando la llave de Nia giró en la cerradura de su modesto apartamento. El lugar era pequeño pero ordenado. Muebles baratos dispuestos con cuidado, paredes decoradas con mapas vintage enmarcados, del Medio Oriente y África del Norte. «Llegas tarde», dijo una voz somnolienta desde el sofá. Jordan, su hermano de 23 años, se incorporó con el cabello despeinado y ojos cansados. Era delgado, demasiado delgado, y la luz azul de su laptop proyectaba sombras sobre su rostro con el tiempo. Nia explicó, dejando su bolso. ¿Has estado despierto toda la noche otra vez? Jordan se encogió de hombros tratando de resolver cómo pagar sus cuentas. Sostenía un sobre que Nia reconoció al instante. Otra notificación de préstamo estudiantil. Aunque había abandonado la universidad 2 años atrás, la deuda seguía ahí, creciendo como una sombra. Nia se quitó la chaqueta y se sentó a su lado. Lo resolveremos. Siempre lo hacemos. No mencionó las horas extras que había tomado ni el trabajo extra, traduciendo folletos para un centro comunitario local desde el accidente automovilístico de sus padres. Hace 14 años, se había vuelto experta en cargar con las cargas en silencio. Su propia beca para Oxford, su boleto de salida. Su sueño había sido abandonado sin queja cuando Jordan la necesitó tras su accidente durante su primer año. Algunos sacrificios simplemente se hacen. La familia es la familia. A dormir un poco, le dijo con suavidad. Yo prepararé el desayuno más tarde. Una vez que Jordan se retiró a su habitación, Nia sacó un libro gastado de su bolso. El texto árabe fluía por las páginas, en una caligrafía elegante. Sus dedos recorrían las palabras mientras leía, sus labios formando sonidos complejos con facilidad y práctica. Durante 30 minutos no fue una conserje, sino una erudita nuevamente. Perdida en la poesía de Nazar Kabani. Alguien derramó café por todo el lavabo del baño ejecutivo, dijo Ana Torres, ajustándose el uniforme de limpieza en el vestuario del personal la noche siguiente. Tim Bucks dice que fue esa tal Marina, respondió Nia sonriendo mientras se recogía el cabello. Probablemente tengas razón. Nana llevaba más tiempo en Halberton que nadie en 15 años limpiando después de personas que fingían no verla. Era lo más parecido a una amiga que Nia tenía en el trabajo, ¿sabes?
dijo Anna mientras veía a Nia guardar su libro de árabe en el casillero. Eres demasiado inteligente para estar aquí. Nia se encogió de hombros. Todos solo estamos tratando de pagar las cuentas. No, hablo en serio. Te veo leyendo esos libros extranjeros. Mi primo trabaja en 3 empleos y aún no puede aprender inglés. Y aquí estás tú, leyendo. ¿Qué es eso? ¿Poesía árabe? Respondió Nia con sencillez. Anna negó con la cabeza maravillada. ¿Ves? Demasiado inteligente antes de que Nia pudiera responder. Su supervisor asomó la cabeza. Todos al lobby principal en 10 minutos. El CEO quiere hablar con el personal. El personal aparentemente incluía a todos, ejecutivos y trajes a medida, junto a trabajadores de mantenimiento y conserjes. Nea se situó al fondo, con su trapeador y cubo cerca. El vestíbulo de mármol brillaba bajo la luz del candelabro, y en el centro estaba Walter Langford, el CEO de la empresa, un hombre que nunca había mirado a Nea a los ojos a pesar de que ella limpiaba su oficina 3 veces a la semana durante 2 años. Damas y caballeros, to Halberton, comenzó Walter, su voz resonando en el atrio. Mañana marca una oportunidad histórica para nuestra empresa en Cadleside. Uno de los inversores más ricos del Medio Oriente nos honrará con su presencia. Walter continuó describiendo el imperio empresarial de Al-Sahim, la posible inversión y la necesidad de que todo sea absolutamente perfecto. Su mirada recorrió la multitud de ejecutivos, deteniéndose en Marina, que estaba erguida y atenta, con su cabello rubio recogido en un moño severo. Esto no es solo una reunión, enfatizó Walter. Es un intercambio cultural. ALS, dinero antiguo, valores tradicionales combinados con visión de futuro. Debemos impresionarlo en cada detalle. Mientras el discurso continuaba, Nea retomó en silencio su labor de trapear el perímetro del vestíbulo, a pocos metros de donde estaba. Walter ni una sola vez reconoció al personal de limpieza, aunque su orden de que todo debía estar impecable iba claramente dirigida a ellos. Cuando la reunión terminó, Nia se encontró cerca de los ascensores junto a Brian Reynolds, un especialista en IT, que siempre la saludaba con un asentimiento. A diferencia de la mayoría, al menos parecía registrar su existencia. Gran día mañana, dijo, acomodándose las gafas sobre la nariz. Así parece, respondió Nea, sorprendida de que le hablaran. Están en pánico por el traductor, añadió Brian, en voz baja. La agencia aún no ha confirmado antes de que Nea pudiera responder. Llegó el ascensor, y Brian entró saludando con la mano. Las puertas se cerraron, dejando a Nea sola con su trapeador, y una información que no dejaba de rondarle la mente esa noche. Nia soñó con Oxford, los edificios de piedra color miel, las bibliotecas con sus libros antiguos, sus profesores, que habían visto tanto potencial en ella en los estudios del cercano Oriente, habían sido su pasión en idiomas, cultura, historia. Había sido fluida en árabe antes de llegar, y había aprendido persa rápidamente después. En el sueño, estaba en un podio, presentando su investigación ante un aula llena, pero mientras hablaba, la audiencia comenzó a desvanecerse, sustituida por su hermano en una cama de hospital. Rodeado de monitores que pitaban, a la carta de la beca en su mano se transformó en facturas médicas, y luego en un trapeador. Se despertó sobresaltada, con la alarma sonando. Otra noche de turno la esperaban. El día de la visita de Al-Sohim, llegó con una gran actividad. Nia, llamada a un turno temprano, observaba desde la periferia mientras los floristas entregaban arreglos exóticos. Los catering montaban exhibiciones elaboradas y el personal de seguridad inspeccionaba el edificio. En el baño ejecutivo, que Nea había limpiado ya 2 veces esa mañana, escuchó una conversación intensa entre Marina y otro ejecutivo. La traductora llamó diciendo que está enferma, susurró Marina. Enferma hoy, de todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Walter nos va a mandar a la calle si esto sale mal, preguntó la otra mujer. He descargado 3 aplicaciones de traducción, respondió Marina. Con esas, y el inglés básico lo lograremos. No es como si Al-Sahim no hablara algo de inglés. Fue a Harvard. Por Dios, salieron sin notar a Nia en el armario de suministros. Ella siguió guardando toallas, su mente acelerada. A nombre de su pasado resonaba en sus pensamientos. Él es. ¿Por qué le sonaba familiar más allá de la visita de hoy? ¿Lo habría encontrado durante sus estudios? Había tantas familias prominentes, tantas conexiones entre la academia y la riqueza del Medio Oriente. Mientras empujaba su carrito hacia los ascensores, pasó junto a Brian, que instalaba monitores extras en una sala de conferencias. Buenos días, Nia, la saludó él. Buenos días, respondió ella. Un becario apurado pasó junto a ellos. Casi chocando con el carrito de Nia, Brian sostuvo al joven con una mano en el hombro. Tranquilo. ¿Qué prisa tienes? Perdón, no encuentro la sala de conferencias oeste, jadeó el becario. Tengo que instalar el equipo de traducción. Nea señaló por el pasillo, tercera puerta a la derecha, la que tiene la alfombra azul.
El becario le dio las gracias y se apresuró. Brian le dedicó a Nia un sentimiento de agradecimiento. No todos conocen este lugar como tú, dijo. Gracias por ayudarlo. Fue un pequeño momento, pero el reconocimiento de que sabía algo más allá de limpiar calentó inesperadamente a Nia. El resto del día pasó en un torbellino de preparativos. Al caer la tarde, una calma inusual se apoderó del edificio. La quietud antes de la tormenta. Nia fue asignada al vestíbulo, manteniendo el suelo de mármol impecable, aun cuando se acercaba la hora de la llegada de Al-Sahim. Y luego, exactamente a las 4 en punto, las puertas de vidrio de la Torre Alberton se abrieron y Khaled Al-Sahim entró. El vestíbulo quedó en silencio al entrar Khaled Al-Sahim, rodeado por su séquito. Se movía con la confianza natural de un hombre acostumbrado a dominar cualquier sala, alto y distinguido en su traje de charol perfectamente ajustado. No llevaba ropa tradicional saudí, pero su porte reflejaba un orgullo cultural inconfundible. Los puños de oro brillaron al extender la mano a Walter Langford, cerca de una columna con su trapeador. Observaba la escena con atención silenciosa. Niles recorrió la sala con mirada profesional, mientras sus socios de negocios lo seguían con tabletas y carpetas afuera. Tras las puertas de vidrio, los fotógrafos captaban la llegada del séquito del magnate saudí. Vehículos negros y elegantes con placas diplomáticas, señora Ellis, exclamó Walter efusivo, apretando la mano del hombre con entusiasmo. Es un honor darle la bienvenida a la Torre Halberton. Als asintió cortésmente. El placer es mío, señor Langford. Su reputación le precede. En su inglés era impecable, con acento pero claro. Sin embargo, algo en la forma en que sus ojos evaluaban la sala, tomando en cuenta no solo a los ejecutivos, sino también a los guardias de seguridad, recepcionistas y, sí, incluso a Nia con su trapeador, sugería que no se le escapaba nada. Mientras el grupo se dirigía hacia los ascensores, la mirada de LS se cruzó brevemente con la de Nia. Un momento de evaluación curiosa pasó entre ellos antes de que continuara, dejando a Nia con una extraña sensación de haber sido realmente vista por primera vez en ese edificio. La reunión inicial transcurrió sin problemas hasta que un mensaje de texto hizo que Walter palideciera visiblemente en Nia. Mientras rellenaba los vasos de agua en la sala de conferencias, vislumbró la pantalla de su teléfono. Traductor atrapado en Chicago. Tormentas, no hay vuelos hasta mañana. Walter se excusó brevemente y Nia salió detrás de él, regresando a su carrito en el pasillo. A través de la puerta entreabierta, pudo oír la tensión creciente. Mientras esperamos al señor Langford, dijo Marina, con voz alegre. Quizás pueda mostrarles nuestro portafolio preliminar. A Ellis asintió con cortesía. Aunque su expresión se mantuvo neutral, Marina sacó su teléfono. He descargado una aplicación de traducción muy sofisticada. Por si acaso encontramos barreras de idioma. Un leve endurecimiento en la postura de Al-Sahim fue la única señal de su reacción a aquella sugerencia. Algo condescendiente. Después de todo, su inglés había sido perfecto hasta ese momento. Walter regresó con una sonrisa demasiado amplia. Cambio de planes. Nuestro traductor se ha retrasado. Sin embargo, estamos completamente preparados para continuar en inglés. Inclinó la cabeza ligeramente, por supuesto. Aunque a veces ciertos conceptos se expresan mejor en la lengua materna Han, la reunión continuó con presentaciones y propuestas que fluían sin problema hasta que surgió una pregunta compleja sobre las estructuras de inversión. ALS se volvió hacia uno de sus asesores y habló rápidamente en árabe, llenando la sala con los sonidos musicales del idioma. Marina, ansiosa por demostrar que estaban preparados, levantó su teléfono. Permítanme traducir. Eso para todos. Tocó la pantalla y la mostró al grupo saudí. La voz robótica que salió pronunciaba tan mal que uno de los asociados jóvenes de Al-Sahim tuvo que contener la risa. Dice Questen. Preocupados por la estructura del camello, Marina frunció el ceño, mirando su teléfono. Eso no puede ser correcto. A una risa tensa recorrió la sala. Niles permaneció amable, pero una frialdad entró en sus ojos. Estructura de capital, corrigió. Quizás la tecnología no siempre es la solución. La reunión se volvió cada vez más incómoda a medida que se perdían matices culturales y se confundían términos técnicos. Nia, ahora puliendo la pared de cristal que separaba la sala de conferencias del pasillo, podía sentir cómo el acuerdo se escapaba con cada intercambio tenso. Entonces, Al-Sahim dijo algo que la hizo quedarse paralizada. En árabe fluido, comentó a su asesor. Prepararon todo excepto la comprensión. Ven, el dinero. Pero no la mente detrás de él. Los ejecutivos rieron nerviosamente. Asumiendo que era una broma, en la aplicación de Marina lo tradujo como: la preparación es buena. El dinero y la mente trabajan juntos. La mano de Nia se detuvo sobre el cristal,
Eso no era. Todo lo que él había dicho en la mala traducción no solo era errónea, sino que podía ser insultante si él creía que entendían sus palabras reales a Niles. Quizás percibiendo la desconexión, decidió probar las aguas mirando directamente a Walter. Habló un párrafo completo en árabe, formal, elegante y deliberadamente complejo. A nadie respondió. Se intercambiaron miradas incómodas. A Marina tecleó frenéticamente en su aplicación fallida sin planearlo. Sin siquiera darse cuenta de que iba a hablar a Nea, se volvió hacia la sala y respondió. En árabe su voz era suave pero clara, su dialecto formal y respetuoso. Nos honra con su sabiduría, señor. Usted dice que la verdadera asociación requiere más que un beneficio compartido. Requiere un entendimiento común, que no debemos construir sobre arenas movedizas, sino sobre el terreno firme del respeto mutuo y la inteligencia cultural. En la sala quedó en completo silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia la conserje. Con el trapeador en las manos, Khaled vio y sus ojos se abrieron ligeramente. La única ruptura en su compostura serena Serreli. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Nia dijo sí, respondió ella. Marina fue la primera en reaccionar. ¿No is adorable? Rió con un sonido quebradizo. Debe haberse memorizado una o dos frases. Muy multicultural nuestro personal de limpieza, pero Al-Sihim ya se estaba levantando de su silla. Con toda su atención en Nea, le dirigió la palabra otra vez en árabe. Esta vez con una pregunta más compleja sobre su formación y entrenamiento. En el idioma, Nea respondió con fluidez, explicando brevemente que había estudiado lenguas y culturas del cercano oriente. Académicamente, en su árabe no eran frases memorizadas, sino el resultado de años de estudio dedicado. Walter Langford permaneció paralizado, su expresión oscilando entre la vergüenza y el cálculo. El multimillonario saudí ahora estaba involucrado en una animada conversación con una conserje mientras sus ejecutivos observaban impotentes. Señor Al-Sahim, dijo, mirando a Nia. Expectante. Harper, añadió. Nia Harper. Señorita Harper, continuó en inglés para beneficio de todos, ¿estaría dispuesta a ayudarnos como intérprete durante el resto de esta reunión? Parece que usted es la persona más calificada en esta sala. El rostro de Marina se tornó rojo como un tomate, señor Langford. Seguramente deberíamos esperar al traductor profesional. La señorita Harper parecía bastante profesional, además, a menos que alguien tuviera alguna objeción a su participación. Todas las miradas se dirigieron a Walter, quien parecía haber tragado algo desagradable, pero el cálculo en sus ojos venció a la vergüenza. No tengo ninguna objeción, dijo con una sonrisa forzada. Nia, por favor, acompáñenos, y así, todavía con su uniforme de limpieza. Nia dejó a un lado el trapeador y tomó asiento en la brillante mesa de conferencias. Sintió el peso de todas las miradas, la incredulidad de los ejecutivos, la furia apenas contenida de Marina y el interés descarado de Khaled Al-Sahim mientras la reunión se reanudaba. Nia tradujo con precisión y sensibilidad cultural. Capturaba no solo las palabras, sino las intenciones detrás de ellas. Navegaba las sutiles diferencias entre el árabe comercial y las formas conversacionales. Cuando surgían términos técnicos, aclaraba significados y proporcionaba contexto, que los ejecutivos habían pasado por alto por completo. La atmósfera en la sala se transformó. Lo que antes era rígido e incómodo se volvió fluido y productivo. Hal se relajó visiblemente, e incluso Walter comenzó a parecer genuinamente complacido en lugar de simplemente aliviado. Después de 2 horas de discusión productiva, Walter pidió un breve descanso. En cuando la sala se despejó, Al-Sahim se acercó directamente a Nia. Señorita Harper, agradecería unas palabras en privado. Si no tiene inconveniente. Walter abrió la boca como para protestar, pero cambió de opinión. Por supuesto, use mi oficina. Está al final del pasillo. Una vez solos en la amplia oficina del CEO, Al-Sahim volvió al árabe. Estudió en Oxford, dijo. No era una pregunta. La sorpresa de Nea debió notarse en su rostro, porque él sonrió. La recuerdo. Hayes 58. Hubo una conferencia sobre inversión del Golfo en la educación occidental. Usted presentó un trabajo sobre inteligencia cultural en negociaciones comerciales internacionales. Fue muy impresionante. La memoria la invadió. La conferencia había sido durante su último semestre antes de que todo cambiara. Su trabajo había recibido reconocimiento. Incluso había sido publicado en una pequeña revista académica. Eso parecía otra vida ahora. Tiene una memoria excepcional. Señor Ellis, respondió con cuidado. Recuerdo el talento, dijo simplemente. Por eso me sorprende verla aquí con un trapeador en lugar de un título. Bastante desconcertante. Nia dudó. Luego decidió ser honesta. La vida no siempre sigue el camino que planeamos. Mis padres murieron cuando tenía 18 años. Mi hija menor tuvo un accidente durante su primer año en la universidad. Alguien tenía que cuidarlo para poder trabajar. Mi beca no alcanzaba para lo que necesitábamos. Al-Sahim guardó silencio, con expresión pensativa. Entonces sacrificó su educación para apoyar a su familia. No lo vi como un sacrificio, respondió Nea. Solo una necesidad.
y sin embargo, mantuvo sus habilidades lingüísticas impresionante. Algunas pasiones no mueren fácilmente en un golpe en la puerta. Los interrumpió. Walter asomó la cabeza. Perdón por la interrupción, pero estamos listos para reanudar cuando ustedes lo estén. Hals asintió. Llegaremos enseguida. Mientras caminaban de regreso a la sala de conferencias, Alsim habló en voz baja. Creo, señorita Harper, que esta reunión se ha vuelto mucho más interesante de lo que esperaban. Al caer la tarde, la noticia se había difundido por toda la torre Halberton. Los empleados buscaban excusas para pasar frente a la sala de conferencias, lanzando miradas furtivas a la conserje sentada, ahora junto al multimillonario saudí. En los susurros se propagaban como ondas. Esa es Nia, la limpiadora nocturna, habla árabe. ¿Qué demonios está pasando? Cuando la reunión finalmente concluyó, Nia se sentía agotada, pero extrañamente energizada. Había pasado horas involucrada en el tipo de trabajo intelectual para el que alguna vez se preparó, traduciendo no solo idiomas sino culturas, ayudando a tender puentes entre mundos que a menudo se malentendían, mientras la delegación saudí se preparaba para irse. Khaled al-Sejim estrechó la mano de cada ejecutivo. Cuando llegó a Nia, tomó su mano con ambas manos. Señorita Harper, dijo, en inglés, su ayuda hoy fue invaluable. Espero continuar nuestras discusiones mañana. Con eso, él y su séquito se marcharon, dejando a Nia de pie en el vestíbulo, rodeada de ejecutivos atónitos. Walter aclaró la garganta. Bueno, Nia, eso fue inesperado. Tendremos que hablar sobre los arreglos para mañana, intervino Morina, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, qué sorpresa tan encantadora. ¿Dónde aprendiste a repetir frases en árabe con tanta convicción? Nia la miró con firmeza. En la Universidad de Oxford, señorita Westfield. Estudié allí antes de que la vida tomara otro rumbo. Anne se dirigió a Walter, con su permiso. Necesito terminar mi turno, Anne. Y con una dignidad tranquila. Nia regresó a su carrito de limpieza. Anne, pero mientras lo empujaba hacia el ascensor, mantuvo la cabeza un poco más erguida que antes. Anne, por primera vez en años, la habían visto no por lo que hacía, sino por quién era detrás de ella. Los ejecutivos se agolpaban en conversaciones urgentes antes de que las puertas del ascensor se cerraran. Alcanzó a escuchar las últimas palabras de Marina. Esto no cambia nada. Ella sigue siendo solo la conserje. Anne, pero Nia sabía que no era así. Todo había cambiado, Anne. Y todo había comenzado con una sola frase pronunciada en árabe, y el valor de responder. La luz de la mañana se filtraba entre las persianas del apartamento de Nia en Brooklyn. No había dormido mucho. Los eventos de ayer se repetían una y otra vez en su mente. Los rostros atónitos, el reconocimiento de Al-Sejim, el repentino cambio de la invisibilidad al centro de atención. En su teléfono vibró con mensajes de Ana, preguntando qué había pasado después de que los rumores se extendieran entre el personal de limpieza. Nia se frotó los ojos cansados y se dirigió a la cocina, donde Jordan estaba encorvado sobre su laptop, con un tazón de cereal a medio comer a su lado. Buenos días, murmuró él sin levantar la vista. Hola, respondió ella mientras se servía café. Te levantéis temprano, dijo Jordan encogiéndose de hombros. No pude dormir. Tengo una idea para un proyecto de programación. Anu. Una pequeña sonrisa asomó en los labios de Nia. Hacía meses que no lo veía entusiasmado por algo. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Era raro. A las 7:30 de la mañana, Nia abrió y encontró un mensajero con un sobresellado color crema. Entrega para Nia Harper, anunció, entregándole el sobre y un dispositivo para la firma. De vuelta en la cocina, Jordan alzó una ceja. ¿Qué es eso? ¿Vas a pagar un préstamo que no conozco? Nia examinó el pesado sobre de papel. Sin remitente, solo su nombre escrito en una elegante caligrafía. Deslizó el dedo bajo el sello y sacó una tarjeta con letras en relieve dorado. Es de Khaled al-Sejim, dijo apenas en un susurro. Jordan dejó la cuchara a un lado. El tipo, Saudi Die. Nia asintió, leyendo en voz alta. Señorita Harper, su ayuda ayer fue invaluable. Me sentiría honrado si asistiera hoy a las reuniones como mi intérprete personal. Un ato la esperará a las 9 antes do meio-dia. Respetuosamente, Khaled al-Sejim. Jordan respiró aliviado. Nia, ¿qué vas a ponerte? La pregunta la golpeó como una ola. ¿Qué iba a ponerse? Miró sus jeans gastados, luego hacia su dormitorio, donde su uniforme de limpieza colgaba detrás de la puerta. Su guardarropa consistía en ropa práctica y cómoda para el trabajo y la casa. Nada apropiado para una reunión de negocios tan importante. No lo sé, admitió. No tengo ropa corporativa. Jordan ya estaba tomando su teléfono. Llamaré a Hannah, quizás conozca a alguien de tu talla. Revisaré nuestro fondo de emergencia. Nia le puso la mano en el brazo. Jordan, no, ese dinero es para emergencias reales.
Él la miró fijamente. «Serio, Nia, tú has estado sirviendo mesas y limpiando pisos desde que tenías 18 años para que yo tuviera una oportunidad en la universidad. Dejaste Oxford por mí. Si esto no es una oportunidad de emergencia, no sé qué lo sea». Sus palabras le llegaron directo al corazón. Apretó su brazo suavemente y luego tomó su teléfono para hacer una llamada urgente. 2 horas después, Nia estaba en el apartamento de Ana mientras la hermana de su amiga María, subgerente de una tienda departamental, hacía los últimos ajustes a un vestido azul marino simple pero elegante. «Es el modelo de piso de la temporada pasada», explicó María mientras prendía alfileres en el dobladillo. «Nunca se vendió por un pequeño desgarro que ya arreglé. Nadie lo notará. El vestido le quedó perfecto después de las rápidas alteraciones con tacones bajos prestados de Ana y el cabello recogido en un moño prolijo. Nia apenas se reconocía. Frente al espejo, «Pareces que perteneces a esa sala de juntas», declaró Ana, dando un paso atrás para admirar a su amiga. «Esos ejecutivos no sabrán que les golpeó T. Hale. Como prometiste un elegante auto negro. Esperaba afuera, puntual a las 9 alto M. El conductor asintió respetuosamente mientras le abría la puerta. «Señorita Harper», dijo, «el señor Al-Sihim le envía saludos desde la torre Halberton». La atmósfera estaba cargada de tensión eléctrica. Nia atravesó el vestíbulo donde apenas ayer había empujado su trapeador, consciente de cada mirada que la seguían. La recepcionista, que nunca antes la había reconocido, se incorporó con más atención. «Señorita Harper, la están esperando en la sala de conferencias ejecutiva». El viaje en ascensor hasta el último piso le brindó a Nia momentos preciosos para recomponerse. Respiró profundo, recordándose a sí misma que allí pertenecía. Su conocimiento era real, sus habilidades valiosas. Las puertas se abrieron y entró en la boca del lobo Walter Langford, y varios ejecutivos se reunían cerca de la sala de conferencias, hablando en susurros urgentes que cesaron abruptamente al verla. «Nia», dijo Walter, con un falso tono cálido. «Justo estábamos discutiendo la situación inusual detrás de él». El rostro de Marina era una máscara de furia apenas contenida. Walter continuó: «Hemos contactado una agencia para un traductor profesional, pero no pueden enviar a nadie hasta esta tarde. Así que, para la sesión de la mañana». El señor Al-Sehim pidió específicamente a la señorita Harper. Interrumpió una voz suave encalada. Al-Sehim apareció desde la sala de conferencias, extendiendo la mano a Nia. «Buenos días». «Gracias por venir». A Nia le estrechó la mano con firmeza. «Gracias por la invitación». Marina dio un paso adelante. «Aunque apreciamos la ayuda de la señorita Harper ayer, las discusiones de hoy incluyen términos financieros complejos. Quizás sería mejor esperar a un traductor certificado». Aneeles permaneció amable, pero sus ojos se enfriaron. La comprensión de la señorita Harper tanto del idioma como del contexto cultural fue excepcional. Ayer se volvió hacia Nia. «Juan», sostuvo su mirada con firmeza. «Me siento cómoda con el tema», respondió. «Mis estudios incluyeron desarrollo económico en la región del Golfo». Walter aplaudió una vez. «Bueno, eso está decidido». Empecemos. La reunión matutina transcurrió con la fluidez que la del día anterior había carecido. Nia tradujo las palabras de Al-Sehim con precisión, añadiendo contexto cultural cuando era necesario en el equipo. Saudí respondió positivamente, participando con mayor apertura que antes. Incluso Walter parecía genuinamente impresionado, aunque miraba nervioso a Marina, que permanecía rígida en su silla, golpeando las notas en su tableta con una fuerza innecesaria durante un descanso. Para el café, Nia salió al pasillo en busca de un momento de tranquilidad. La alfombra mullida y las paredes de madera eran familiares. Las había limpiado incontables veces. Sin embargo, estar allí como participante y no como personal de mantenimiento se sentía surrealista. Anotó a Brian, del Area DIT, acercándose con una taza de café en la mano. «Hola», dijo, con una sonrisa genuina. «Eres increíble ahí dentro». No tenía idea de que hablaras árabe así. «Gracias», respondió Nia. «Hace tiempo que no lo uso profesionalmente». En Brian parecía querer decir más, pero Marina emergió de la sala de conferencias, clavando en ellos una mirada fulminante. «Nia», dijo con dulzura fingida, «¿puedo pedirte un momento?». Brian se retiró con una mirada disculpándose, mientras Marina guiaba a Nia hacia un rincón apartado. «Eres toda una sorpresa, ¿verdad?», dijo Marina en voz baja. «De trapeador a reunión en 24 horas en impresionante, solo estoy ayudando», respondió Nia con neutralidad. La sonrisa de Marina se estrechó. «Claro que sí, pero seamos claros. Esto es temporal. Estás aquí porque Al-Sehim piensa que eres una especie de novedad. Cuando él se vaya, todo volverá a la normalidad». Antes de que Nia pudiera responder, el teléfono de Marina sonó. Ella miró la pantalla y luego a Nia con una expresión extraña. «Algo entre triunfo y cálculo. Interesante», murmuró.
Digest Oxford. Claysdale 2017. Una incomodidad fugaz cruzó por Nia. No me gradué. Tuve que retirarme, sí, en emergencia familiar. Muy noble, en la sonrisa de Marina se convirtió en una mueca que mostraba todos sus dientes. Bueno, deberíamos regresar. No querríamos hacer esperar al señor, dijo alguien mientras volvían a la sala de conferencia. Nea notó que Marina tecleaba rápidamente en su teléfono, con el rostro iluminado por una intención clara. La sesión de la tarde acababa de comenzar cuando Khalid Al-Sahim sorprendió a todos con un anuncio inesperado. Antes de continuar, dijo: me gustaría proponer algo. Se volvió hacia Nea. Señorita Harper, su ayuda estos últimos 2 días ha puesto en evidencia algo que mi fundación ha promovido por años: el valor ignorado de la inteligencia cultural en los negocios internacionales. Nea escuchó con atención mientras él seguía. Me gustaría ofrecerle una beca a través de la Fundación Olson. Cubriría la finalización de su educación o financiaría un proyecto empresarial de su elección. Usted decide. Un silencio atónito cayó en la sala. La expresión de Walter pasó por confusión, cálculo y finalmente una extraña sonrisa. La expresión de Marina se congeló en incredulidad. Es extremadamente generoso, logró decir Nia, con la mente dándole vueltas. ¿Puedo preguntar por qué? Él la miró pensativo. Porque mentes como la suya se desperdician empujando trapeadores, porque usted representa exactamente el tipo de talento que mi fundación busca elevar, y porque, francamente, su perspectiva estos 2 días ha sido más valiosa que la de una docena de consultores comunes. La oferta flotó en el aire, brillante de posibilidades. Con ese dinero, Jordan podría volver a la universidad. Podrians, su deuda, ella podría terminar su propio título. Pero aceptar significaba entrar de lleno en un foco que había evitado durante años, volverse visible de una manera que era a la vez emocionante y aterradora. Necesitaré tiempo para considerarlo, dijo finalmente. Al-Sahim asintió. Por supuesto, no hay prisa. La reunión continuó, pero la atmósfera había cambiado. Los ejecutivos ahora miraban a Nea con nuevos cálculos en sus ojos, ya no despectivos, sino cautelosos, como si reevaluaran una posible amenaza. Nea recogía sus notas al terminar la reunión, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Jordan. Revisa tu correo ahora, decía la urgencia en su texto. Enviándole un escalofrío, se apartó a un rincón tranquilo y abrió su correo para encontrar un mensaje de Jordan con un enlace a un archivo de audio. El asunto decía: a Marina te grabó. Con dedos temblorosos, Naya se puso los auriculares y presionó reproducir en su propia voz. Emergió, ligeramente distorsionada, como grabada desde la distancia. Me han subestimado toda mi vida. La gente ve lo que espera ver. Cuando eres invisible suficiente tiempo, aprendes cosas que ellos nunca notan. La grabación se cortó ahí. Las palabras extraídas de cualquier contexto en que se habían pronunciado. A Nea estrujó su mente. ¿Cuándo había dicho eso? Entonces recordó una breve conversación con Ana durante el descanso, hablando sobre cómo había mantenido sus habilidades lingüísticas mientras trabajaba en empleos de servicio.en. En ese momento apareció una nueva notificación de correo. Esta, de Recursos Humanos, solicitando su presencia inmediata por un asunto de conducta profesional. Una fría realidad la invadió. Marina estaba haciendo su jugada en la oficina de Recursos Humanos. Era clínica e impersonal. 2 mujeres que Nia no conocía se sentaban detrás de un escritorio, mientras Marina permanecía a un lado, con una expresión de preocupación ensayada. Walter rondaba cerca de la ventana. Incómodo, señorita Harper, comenzó la representante mayor de RRHH. Se han planteado serias preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y su conducta durante esta negociación comercial. A Marina dio un paso adelante. Con una tableta en la mano tenemos evidencia que sugiere que la señorita Harper pudo no haber sido completamente honesta respecto a su formación académica. Además, existen dudas sobre sus motivaciones en este proceso. Reprodujo el clip de audio. Esas mismas palabras, fuera de contexto, ahora sonando amargas y calculadoras. Esto, combinado con inconsistencias en su historial académico declarado. La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo a Marina en medio de la frase. Khalid Al-Sahim estaba en el umbral, con el rostro severo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz peligrosamente baja. Walter se puso firme al instante. Solo una revisión de procedimiento estándar, señor Al-Sahim. Nada de qué preocuparse. Una revisión de procedimiento sobre mi intérprete personal, realizada sin mi conocimiento, mientras aún estoy en su edificio, dijo Al-Sahim con tono suave, pero sus ojos no lo eran. Interesante procedimiento. Se volvió hacia Nia. ¿Está usted siendo acusada de algo, señorita Harper? Antes de que ella pudiera responder, Marina interrumpió.
Hay dudas sobre las cualificaciones e intenciones de la señorita Harper que estábamos obligados a investigar. La mirada de LLs recorrió la sala, deteniéndose finalmente en Walter. Seleccioné a la señorita Harper basándome en sus habilidades demostradas, que han sido excepcionales. Si hay dudas sobre sus cualificaciones, deben dirigirse a mí. Amía en la sala quedó en silencio. El rostro de Walter se tornó pálido, mientras las representantes de recursos humanos intercambiaban miradas nerviosas. Ahora, Al-Sihim continuó con suavidad. Creo que tenemos una reunión final programada, señorita Harper. Veamos. Sin esperar respuesta, abrió la puerta para Nia mientras caminaban por el pasillo. Habló en voz baja. La política de oficina puede ser despiadada en todas partes. Al parecer. ¿Está bien? Nia asintió, todavía procesando lo ocurrido. Gracias por intervenir. No hay de qué, respondió. No me gusta ver talento menospreciado por mezquindades. Hizo una pausa. Mi oferta sigue en pie sin importar lo que ocurra aquí. Recuerde eso a la mañana siguiente. Nia fue convocada a la oficina de Walter Langford. Había pasado una noche sin dormir considerando sus opciones, hablando con Jordan hasta que amaneció sobre Brooklyn. Ahora, mientras subía en el ascensor hacia el piso ejecutivo, se sentía extrañamente tranquila. Pasara lo que pasara, había recordado quién era, no solo una conserje, sino una mujer con conocimiento y habilidades. La oficina de Walter era todo vidrio y cromo, con vistas a Manhattan que se extendían hasta el horizonte. La recibió con una jovialidad forzada, señalando una silla frente a su enorme escritorio. Nia, gracias por venir. ¿Café? No, gracias, respondió ella, sentándose con la espalda recta y las manos juntas en el regazo. Walter se acomodó en su silla de cuero con un suspiro. Lo de ayer fue desafortunado, un malentendido, claramente. Recursos Humanos ha recibido instrucciones de cerrar cualquier investigación. A Nia no dijo nada, esperaba. La verdad es, continuó Walter, que ha demostrado habilidades notables que podrían ser valiosas para Alberton. Nos gustaría ofrecerle un puesto como enlace. Cultural Corporativo deslizó una carpeta sobre el escritorio. El salario es bastante generoso, como verá. Por supuesto deberá rechazar la gran oferta de Al-Sahim, conflicto de intereses y todo. Eso. Nia abrió la carpeta. El salario era efectivamente sustancial, más de lo que había ganado Hassan. Pero al leer la descripción del trabajo, su corazón se hundió en era esencialmente un rol de relaciones públicas, sacándola cuando la diversidad lucía bien pero sin autoridad real ni voz en las decisiones. Una forma de mantenerla visible pero contenida. ¿Puedo tener tiempo para considerarlo?, preguntó. La sonrisa de Walter se estrechó, por supuesto. Aunque debo mencionar que Lidl Al-Sihim firmó el acuerdo preliminar esta mañana. Ha hecho una inversión significativa en Halberton con una condición. Nia alzó una ceja. ¿Qué condición? Que usted esté incluida en todas las negociaciones futuras con su empresa. El tono de Walter era ligero, pero sus ojos no. Así que ve, su decisión afecta más que solo su carrera. La implicación era clara. Acepte nuestra oferta. Juegue bajo nuestras reglas o arriesgue a arruinar un gran acuerdo. Le informaré mañana, dijo Nia, levantándose de la silla y dirigiéndose a la salida. Walter agregó. Nia queda relevada de sus funciones de limpieza, con efecto inmediato. Licencia pagada hasta que decida. La noticia de la inversión de Al-Sahim y su inusual condición se propagó por el edificio, como un reguero de pólvora. Cuando Nia llegó al vestíbulo, pudo sentir las miradas que la seguían. Algunas curiosas, otras resentidas, otras calculadoras. Afuera, respiró hondo, tratando de aclarar su mente. En su teléfono vibró, con un mensaje de un número desconocido. Central Park. Fuente Bethesda, la 1 página en Khaled Al-Sahim la esperaba, en un banco cuando llegó, vestido más informal con una camisa sencilla y pantalones, aunque su reloj probablemente costaba más que su salario anual. Gracias por venir, dijo. Levantándose para saludarla, pensé que un lugar neutral podría ser bienvenido. Después de ayer caminaron despacio alrededor de la fuente, mientras turistas pasaban a su lado. Me pusiste en tu contrato, dijo Nia al fin. ¿Por qué? Él consideró la pregunta. Porque el talento debe ser cultivado, no explotado. Porque vi algo en ti que me recordó mi propio camino. ¿Tu camino?, preguntó Nia, sorprendida. Eres un magnate multimillonario. Una sonrisa rozó sus labios. No siempre lo fui. Cuando llegué a Estados Unidos como estudiante, se burlaban de mi acento, mi ropa, mis modales. Era el árabe antes de ser universitario, por eso puse a prueba tu capacidad en la sala de juntas aquel día, para ver quién respetaría mis palabras incluso sin entenderlas. Se detuvieron al borde del agua. No solo tradujiste mis palabras, señorita Harper, conservaste su dignidad. Eso es raro. Se volvió para mirarla. Halberton te ofreció un puesto. Supongo. Nia asintió.
Enlace cultural corporativo. Suena impresionante, pero en realidad es una forma de mantenerme visible pero sin poder. Y mi oferta, las considerado sí, admitió, cambiaría todo para mí y para mi hermano. Pero temo que haya condiciones ocultas. Él terminó su frase. No las hay. La beca es tuya, independientemente de dónde trabajes. Aunque es que apuntes más alto que ser la historia de éxito token de Halberton. Sus palabras tocaban el centro de su duda. ¿Qué harías tú? Preguntó ella mientras a él se miraba el parque. Recordaría que el verdadero poder no viene de títulos, sino de ser irreemplazable. Si te unes a Halberton, hazlo en tus términos, no en los suyos. Si no, construye algo que ellos desearán. Haber apoyado desde el principio en Jordan estaba programando cuando Nea regresó al apartamento. Sus dedos volaban sobre el teclado con una energía que ella no veía en meses. Hola, llamó sin levantar la vista. ¿Qué tal con el multimillonario Saudí? ¿Nos mudamos a un yate? Nea sonrió y se dejó caer en el sofá junto a él. No hay yate, pero necesitamos hablar. Jordan cerró su laptop y le prestó toda su atención. Algo tan raro que sabía que sentía la importancia del momento. Halberton me ofreció un trabajo. Comenzó, y Keld me ofreció una beca. De cualquier forma, las cosas van a cambiar. La expresión de Jordan se tornó seria. ¿Qué tipo de cambio? ¿De dinero? ¿De oportunidad? Vaciló. Necesito saber algo. Primero dejaste la universidad. Siempre pensé que fue por el costo. Pero, ¿hubo algo más? La mirada de su hermano bajó a sus manos en un largo silencio. Se extendió entre ellos. Estaba deprimido, finalmente dijo con voz apenas audible. Después de mamá y papá, después de mi accidente, ver que renunciaste a todo por mí, no pude soportarlo. La presión, la culpa, levantó la vista, con ojos brillantes por lágrimas. ¿Entiendes? No era solo dinero. Nian era yo. Estaba roto. Nea se acercó, poniendo un brazo sobre sus hombros. ¿Por qué no me lo dijiste? Trabajabas en 3 empleos, te matabas para mantenernos a flote. ¿Cómo podría añadir más a eso? El peso de sus confesiones quedó suspendido entre ellos. Años de verdades no dichas finalmente reconocidas. Estoy mejor ahora, añadió. Empecé terapia en el centro comunitario, por eso he estado programando de nuevo, intentando construir algo. Nea apretó su hombro. Sea cual sea mi decisión sobre estas ofertas, no es solo por mí, es por nosotros. Por la vida que ambos merecemos, Jordan. Asintió y luego preguntó lo que había quedado en el aire. Entonces, ¿qué vas a hacer? A la mañana siguiente, Nea entró a la torre Halberton con el vestido azul marino. La cabeza erguida, los empleados se detenían a mirarla mientras pasaba. Susurros la seguían a su paso. Los ignoró y fue directo a la oficina de Walter en él. La recibió con una amplia sonrisa. Nea, ¿has tomado una decisión? Sí, respondió, manteniéndose de pie incluso cuando él le indicó una silla. Rechazó su oferta. La sonrisa de Walter flaqueó. Ya veo. Eso es decepcionante. ¿Puedo preguntar por qué? Porque no es lo que valgo, dijo Nia con sencillez. Y porque he aceptado una mejor. La expresión de Walter se endureció. También un trabajo aquí. No por caridad sino inversión, lo corrigió ella. Esta mañana, acepté un puesto en la Fundación Alzheimer, como directora de estrategia cultural para su nueva división en Norteamérica. El shock en el rostro de Walter casi compensó los años de invisibilidad. No puedes, insistió. ¿Y nuestro contrato? Dijiste que debía formar parte de las negociaciones. Lo seré, le aseguró Nea desde el otro lado de la mesa al girar para irse. Se detuvo. Una cosa más, Walter. Marina manipuló esa grabación y tú lo sabías. Recuerda eso cuando ella intente usar las mismas tácticas contra ti algún día. La noticia del nuevo puesto de Nia se difundió rápidamente por la tarde. Había recibido decenas de mensajes de Ana y otros del personal de limpieza, de ejecutivos repentinamente interesados en conectarse. Sorprendentemente, de Eleanor Watts, miembro de la junta, que solicitó una reunión para discutir intereses mutuos mientras vaciaba su casillero en el vestuario del personal. Marina apareció en la puerta, con los brazos cruzados. Vaya cuento de hadas, comentó con frialdad. La conserje se convierte en princesa. Nea siguió recogiendo sus pocas pertenencias. ¿Querías algo, Marina? Solo entender cómo una limpiadora con un título a medio terminar logró colarse hasta un puesto de directora. Algunos trabajamos toda nuestra carrera para llegar a ese nivel. Nea cerró su casillero y se volvió hacia Marina con firmeza. Intentéis borram, dijo en voz baja. Me viste como un simple trapeador para apartar, y no funcionó. Se acercó, su voz baja pero clara. No te destruiré, Marina. Era algo peor de sobreviviré en este lugar. Mucho después de que te hayas ido. Seguirán hablando del día en que una conserje silenció una sala de juntas. Marina se quedó mirando, atónita y sin palabras. No tienes que gustarme, continuó. Nia, pero no me borrarás. Nomás. Ann tomó su bolso y pasó junto a Marina, que seguía congelada en la puerta.
en su último día en Halberton. Nea se sintió atraída hacia el armario de conserjes en el piso ejecutivo, el olor familiar de los productos de limpieza y la vista de su viejo trapeador en la esquina despertaron una oleada de emociones complejas. Ana la encontró allí, quieta entre los suministros que habían sido sus herramientas durante 2 años. Así que es verdad, dijo Ana, recargándose en el marco de la puerta. ¿Realmente nos dejas por las oficinas elegantes de arriba, un edificio diferente? Respondió Nia con una pequeña sonrisa. La Fundación Olsem está abriendo oficinas cerca de Columbus Circle. Ana negó con la cabeza maravillada de empujar un trapeador a mover papeles. ¿Quién lo iba a pensar? Lo extrañaré, de alguna forma, admitió Nea, acariciando el mango de su viejo trapeador. Hay una sencillez en la limpieza. Ves los resultados de inmediato, aunque no el reconocimiento. Hannah avanzó y la envolvió. En un abrazo fuerte, estamos orgullosas de ti, todas nosotros. Vives el sueño del que todos hablamos, pero que nadie espera realmente. Naya la abrazó, con lágrimas en los ojos. No estaría aquí sin ti. El vestido, la confianza. Tú ayudaste a que esto sucediera. Al separarse, Ana se limpió rápido los ojos. Basta de eso. ¿Dejaste algo atrás? Metió la mano en su bolsillo y sacó la vieja credencial y las llaves de Nea. Nea las tomó, sintiendo su peso por última vez, y las colocó suavemente en el estante junto a su trapeador, símbolos de una vida que dejaba atrás, pero que nunca olvidaría. Promete que vendrás a visitarnos, pidió Ana. No nos olvides a los pequeños. Nunca, prometió Nia. No son pequeños y yo no he terminado de cambiar las cosas. Aquí en la noticia se difundió la semana siguiente en Calet. Al-Sihim impulsó una gran reestructuración en Alberton como parte de su inversión. Walter Langford anunció su retiro anticipado a Marina. Renunció poco después, supuestamente para perseguir una oportunidad en una startup, aunque los rumores decían que la habían empujado silenciosamente tras descubrir comunicaciones cuestionables en el servidor de la empresa. Jordan comenzó a asistir regularmente a terapia y se unió a un proyecto comunitario de programación que llamó la atención de una ONG enfocada en jóvenes. En el evento de lanzamiento, se paró firme en el podio, con la confianza en su porte que había estado ausente por años. Quisiera dedicar este proyecto a mi hermana, dijo con voz firme, quien me enseñó a hablar. Incluso cuando nadie escucha, dijo Jordan desde la audiencia, mientras Neo lo miraba con lágrimas en los ojos y orgullo en el corazón. El viaje no había terminado. En muchos sentidos apenas comenzaba, pero por primera vez en años, ambos avanzaban en lugar de solo sobrevivir. Un mes después, Nia estaba sentada en su nueva oficina con vista a Columbus Circle. El espacio era modesto pero luminoso, con mapas enmarcados en las paredes y una pequeña estantería ya llena de textos en varios idiomas. En su escritorio descansaba un familiar libro de poesía árabe, el que había llevado en su carrito de limpieza durante años. Ana, a su lado, yacía un manual de entrenamiento para nuevos empleados de la Torre Alberton en su portada. Un título de estudio de caso captaba la luz en el caso Nea Harper. Talento a simple vista. Lo abrió para encontrar su propia historia, sanitizada y aprobada por la corporación, pero usada sin embargo para enseñar a los nuevos empleados a reconocer potencial en lugares inesperados. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Eleanor Watts, la miembro de la junta que se había puesto en contacto con ella, estaba en el umbral. ¿Puedo pasar?, preguntó la mujer mayor. Nea señaló la silla frente a su escritorio. Por supuesto. Eleanor se acomodó, estudiando a Nea con ojos astutos. He seguido tu progreso. La fundación tiene suerte de tenerte. Gracias, respondió Nea, aunque imagino que Halberton no estará contenta con cómo terminaron las cosas. Una sonrisa tocó los labios de Eleanor. Al contrario, tu historia ha generado más prensa positiva que nuestros últimos 3 lanzamientos de productos juntos. A veces perder es ganar disfrazado. Se inclinó hacia adelante. Eso me lleva al motivo de mi visita en la junta. Está implementando una nueva iniciativa para identificar talento interno que ha sido ignorado. Nos gustaría contar con tu opinión. ¿Por qué yo?, preguntó Nia. Precisamente porque ya no trabajas para Halberton, respondió Eleanor. Has visto la empresa desde abajo. ¿Sabes dónde se esconde el verdadero talento? Hizo una pausa. No nos debes nada, Nia, pero esto podría ayudar a personas como tú, personas que limpian pisos mientras tienen títulos universitarios, en que contestan teléfonos mientras hablan 5 idiomas. Nia consideró la oferta, pensando en Ana y el resto del personal que la había apoyado. Ayudaré, decidió, pero con una condición. El programa debe incluir apoyo educativo para el personal de mantenimiento y servicios, oportunidades reales. No solo palabras vacías. Eleanor asintió. Creo que eso se puede arreglar. Se levantó para irse. Volvió. Sabes, la mayoría en tu posición habría aceptado la oferta de Walter y el camino fácil.
Tú elegiste reconstruir en tus propios términos. Eso requiere coraje. Después de que Eleanor se fue, Nia se volvió hacia la ventana, observando la ciudad extendiéndose ante ella de conserje a directora en un mes. Una transformación tan rápida que aún parecía un sueño, pero la mujer que le devolvía la mirada en el reflejo no era nueva en absoluto. Anne siempre había estado ahí, esperando el momento para hablar. Su teléfono sonó con un mensaje de Caleb. ¿Lista para la reunión de la próxima semana? El nuevo CEO de Halberton parece ansioso por impresionarte. Y Nia sonrió en el trapeador. Había desaparecido Anne, su nombre. Ahora estaba en la puerta Anne. Y esto era solo el comienzo en la transformación de Nia. De conserje a directora, se había convertido en tema de conversación en el mundo empresarial de Nueva York. Mientras se acomodaba en su nueva oficina en la Fundación Alzheimer, el sol de la mañana iluminaba una copia de la revista Business Innovator sobre su escritorio. Su propio rostro la miraba desde la portada bajo el título Audaz de conserje a potencia. La voz que cambió la sala. El artículo detallaba su notable ascenso, describiéndola como la personificación del potencial oculto a simple vista. Era surrealista ver su historia de vida desplegada en papel brillante. Aunque la narrativa había sido pulida para enfatizar la inspiración más que la lucha, Nia estaba guardando la revista en su cajón cuando su asistente llamó suavemente a la puerta abierta. «Tu cita de las 10 ha llegado», anunció Samantha. «Y esto acaba de llegar. Para ti». Él entregó un sobre sencillo sin remitente. «Gracias», respondió Nia. «Dame 2 minutos y mándalos pasar a una vez sola». Nia abrió el sobre. Dentro había una sola tarjeta con texto mecanografiado: «Mantente en tu lugar». No todos aprecian a una conserje que olvida su estación. En un escalofrío le recorrió el cuerpo. Dio vuelta a la tarjeta y no encontró nada más. Ni firma ni pista de su origen. La guardó en el cajón de su escritorio, justo cuando llegaba a su reunión, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. En la semana siguiente, Nia dirigió una negociación virtual entre la Fundación Alzheimer y el nuevo equipo directivo de Halberton. La reunión se transmitía en vivo para Khaled y varios miembros de la junta que no pudieron asistir en persona, como pueden ver en las proyecciones, explicó Nia, cambiando al árabe para dirigirse directamente a Khaled. El programa de intercambio cultural comenzará con un piloto en 3 ciudades principales. Anne estaba a punto de continuar cuando el audio se cortó. En la pantalla que mostraba al equipo de Khaled se puso en negro. Luego parpadeó con un mensaje de conexión perdida. Los ejecutivos de Halberton se movieron incómodos. «Dificultades técnicas», dijo Nia con naturalidad. «Tomemos 5 minutos mientras se resuelve». Cuando la sala se vació, Brian del departamento de IT de Halberton entró apresurado y visiblemente alterado. Alguien cortó la conexión. «Deliberadamente», dijo, evitando mirar la loss del sistema. «Muestran que fue hecho internamente usando un código de acceso ejecutivo». «¿Puedes rastrear de quién era el código?», preguntó Nia. Brian dudó antes de responder. «Provino de la cuenta de Marina Westfield, pero ella dejó la empresa hace semanas. Sus credenciales deberían haber sido deshabilitadas». «Eso noté», dijo Nia. «Sí», confirmó Brian, sin mirarla aún, «pero alguien las reactivó temporalmente». Nia lo observó trabajar, notando la tensión en sus hombros. «¿Todo está bien, Brian? Pareces incómodo». Anne levantó la vista brevemente y volvió a su tableta. «No es nada, solo que ahora las cosas son diferentes». «¿Diferentes cómo?». «Antes eras la conserje», dijo en voz baja. «Ahora diriges iniciativas millonarias. Algunas personas piensan que esto está sucediendo demasiado rápido». Es extraño. Las palabras dolieron más de lo que Nia esperaba. «Ya veo», dijo con voz neutra. «¿Y qué piensas tú?». «Creo que debo arreglar esta conexión», respondió, poniendo fin a la conversación. La reunión continuó sin más incidentes, pero Nia percibió una nueva conciencia de las corrientes subterráneas que fluían en su contra. El sabotaje era sutil, pero claro. Alguien quería que fracasara para confirmar su creencia de que su ascenso no era merecido. Esa noche, Nia revisó las grabaciones de seguridad con el jefe de seguridad informática de Halberton. Los sellos de tiempo mostraban manipulaciones minutos antes de la falla, pero la cámara que cubría esa sección de la sala de servidores había sido desactivada temporalmente. En demasiado preciso para hacer coincidencia. Los registros mostraban definitivamente las credenciales de Marina. El jefe de seguridad confirmó. Pero Marina había presentado una denuncia afirmando que su cuenta había sido hackeada sin confirmación visual. Era difícil probar lo contrario. Nia consideró sus opciones. Podía presionar por una investigación completa, pero eso podría parecer vengativo, alimentando la narrativa de que usaba su nuevo cargo para ajustar cuentas. «Documentaré todo», decidió, «pero por ahora no escalaré el asunto». Al salir, se encontró con Eleanor Watts en el vestíbulo. Nia llamó la mujer Mayo R. Un momento. Eleanor la condujo a un rincón tranquilo. «Escuché sobre los problemas técnicos hoy». «No muy sutil, ¿verdad?».
¿Crees que fue deliberado?, preguntó Nea. Lo sé, respondió Eleanor sin rodeos. Pregunta es, ¿qué harás al respecto? Nada, por ahora. No quiero dar munición a nadie. Eleanor asintió pensativa e inteligente. Pero ten cuidado, la junta está observando de cerca, están impresionados contigo. Y eso pone nerviosa a cierta gente. Y eso me lleva a por qué. Quería verte, continuó. Queremos que el próximo mes presentes ante la Junta Global completa tu visión para la asociación, donde ves oportunidades. Nia sintió una mezcla de emoción y aprensión. Será un honor. Bien, dijo Eleanor. Con una pequeña sonrisa, usa algo memorable, sugiero un verde profundo. Proyecta crecimiento y estabilidad, añadió con una mirada cómplice. Complementa maravillosamente tu complexión. Nia se encontró pensando en el consejo de Eleanor. Mientras se preparaba para la presentación ante la Junta, eligió un traje verde esmeralda a la medida que proyectaba confianza sin ostentación. El color le recordaba las portadas de los libros árabes que atesoraba en sus días en Oxford. Jordan silbó admirado cuando ella salió de su dormitorio. «Mírate, princesa guerrera corporativa, ¿demasiado?», preguntó mientras acomodaba la chaqueta. Muy poco, sonrió él. Deberías tener una capa. Nia rió, agradecida por su ligereza. Las últimas semanas habían mostrado un cambio notable en su hermano. Sus sesiones de terapia daban resultados, y la comunidad de programación a la que se unió le había dado un propósito. Justo ayer lanzó un programa de mentoría para estudiantes, jóvenes interesados en tecnología. ¿Cómo te fue con los...? Preguntó ella. En el rostro de Jordan se iluminó. Increíble. Hay un chico, Darnell. Me recuerda a mí antes de todo. Es brillante, aunque aún no lo sabe, vaciló. Creo que lo estoy ayudando. Sei Santei Bin. Naya le apretó el hombro. Estoy orgullosa de ti. Y yo de ti. Directora Harper, respondió con un saludo burlón. Ahora ve a conquistar esa sala de juntas. A la reunión de la Junta Global de Halverton tuvo lugar en su sala de conferencias principal, en un espacio que Nia había limpiado incontables veces, pero nunca imaginó dirigir como presentadora. 12 miembros de la Junta estaban sentados alrededor de la enorme mesa. Eleanor entre ellos, con varios ejecutivos alineados. A lo largo de las paredes, Nia vio a Brian al fondo, encargado de la tecnología para la presentación. Aun cuando sus miradas se cruzaron, él desvió la vista rápidamente. Su presentación fue concisa y convincente, exponiendo las iniciativas de estrategia cultural que fortalecerían la alianza entre Halverton y la Fundación Alzheimer. Los miembros escucharon atentos, varios tomando notas. Eleanor asintió casi imperceptiblemente cuando Nia terminó. Las preguntas fueron incisivas pero respetuosas, excepto las de Thomas Beloford, un miembro de la Junta de cabello plateado cuyo escepticismo irradiaba con cada palabra. Señorita Harper, comenzó, entrelazando sus dedos. Su ascenso meteórico es ciertamente notable. Hace 6 semanas limpiaba estos pisos. Hoy dirige la estrategia internacional. Algunos podrían llamarlo sospechoso. La sala se tensó. Tomas una mirada de advertencia. ¿Cuál es exactamente su pregunta, señor Belalford?, preguntó Nia con calma. Mi pregunta es sobre sus cualificaciones, respondió él. ¿Qué es lo que exactamente la hace digna del puesto que ahora ocupa? Antes de que Nia respondiera, la puerta se abrió y entró un hombre mayor y distinguido. Los miembros de la Junta se pusieron firmes de inmediato. Profesor Hadid, saludó Eleanor. Gracias por acompañarnos. El hombre asintió con cortesía. Disculpen la interrupción. Me informaron que se solicitaba mi presencia. Nia lo miró atónita. Frente a ella estaba el profesor Ahmed Hadid, su antiguo mentor y profesor de lingüística árabe en Oxford. Eleanor se volvió hacia Nia. Nos tomamos la libertad de invitar al profesor Hadid para que brinde contexto sobre tu formación académica. Espero que no le importen los ojos del profesor Hadid. Encontraron a Nia y el reconocimiento apareció. Señorita Harper, Jiju Khalid Aumenchi. Ha pasado demasiado tiempo. Se dirigió a la Junta. Si me permiten responder a la pregunta del señor Belalford, Nia Harper fue una de las estudiantes más prometedoras que encontré en 30 años de docencia. Su dominio no solo del idioma árabe, sino de las sutilezas culturales que informan una comunicación efectiva, era excepcional. Se volvió hacia Nia. Sigo usando su trabajo sobre ética de la traducción en mis seminarios avanzados. Sigue siendo relevante. Thomas Belalford carraspeó. Todo eso es halagador, profesor, pero no explica las circunstancias inusuales de su ascenso. El profesor Hadid levantó una ceja. Señor Beloford, en mi experiencia, el verdadero talento rara vez sigue caminos convencionales. En la señorita Harper no solo tradujo palabras durante su carrera académica, traducía intenciones, contextos, las corrientes no expresadas bajo el lenguaje formal. En esa habilidad es invaluable en los negocios globales, mucho más que muchas credenciales que podría mencionar. A la tensión en la sala se disipó, reemplazada por una reflexión profunda.
Incluso Thomas pareció momentáneamente atenuado después de la reunión. El profesor Adid se acercó a Nia. Cuando Eleanor me contactó, apenas podía creerlo. La brillante estudiante que desapareció de repente ahora dirigía la estrategia cultural para Alzheimer. Nia respondió, con la emoción apretándole la garganta. Así fue. Él estuvo de acuerdo, pero quizás ahora está regresando a su curso adecuado en esa noche. El teléfono de Nia sonó con un número desconocido en ella. Contestó para escuchar la voz de Khaled Al-Sahim. Señorita Harper, dijo sin preámbulos. He recibido información preocupante. Alguien intenta desacreditarla en línea. El estómago de Nia se apretó. ¿Qué tipo de información? Publicaciones anónimas que cuestionan su formación, transcripciones filtradas que muestran un curso que aparentemente no completó, insinuaciones de que es una planta con credenciales fabricadas. Nia cerró los ojos brevemente. En la transcripción sería del semestre en que se retiró, cuando el accidente de Jordan la obligó a abandonar sus estudios. En el papel, parecería un fracaso en lugar de la imposible elección que había sido. ¿Qué debería hacer?, preguntó. Nada, respondió Khaled con firmeza. Temen lo que no pueden controlar, por eso luchan contra ello. Pero recuerde, su dignidad y su defensa. Nosotros manejaremos esto de manera profesional y discreta. Su tono cambió, volviéndose casi paternal. Esto es, lamentablemente, común cuando forasteros alteran sistemas establecidos. Yo enfrenté resistencia similar cuando expandí por primera vez a mercados americanos tras la llamada. Nia se sentó en su apartamento oscuro, pensando en barreras invisibles y el costo de romperlas en el camino por delante. Ya no se trataba solo de su éxito, era asegurarse de que ese camino permaneciera abierto para otros en la noche siguiente. Nia recibió una invitación a cenar de Eleanor Watts. Se reunieron en un pequeño y elegante restaurante lejos del distrito financiero. Quería hablar en privado, explicó Eleanor mientras se sentaban alejadas de oídos corporativos durante los aperitivos. Eleanor compartió su propia historia en cómo ascendió en la banca, dominada por hombres en los años 80, enfrentando barreras tanto sutiles como explícitas. Las tácticas cambian, dijo, pero la resistencia a los forasteros permanece. ¿Así es como me ven?, preguntó Nia, una forastera. Peor, respondió Eleanor con una sonrisa cómplice. Eres un espejo, reflejas lo que podrían haber visto si se hubieran molestado en mirar bajo la superficie. Eso es amenazante. Se inclinó hacia adelante. No nos debes gratitud, Nia, no por finalmente reconocer lo que siempre estuvo ahí. Pero no dejes que te conviertas en lo que ellos creen que eres. Muéstranos quién eres realmente. En la mañana de la votación en la junta, Nia llegó temprano a la torre Alberton Anelean. Le había informado que su propuesta, una beca interna global para empleados pasados por alto, sería decidida ese día. El programa identificaría talento de roles de servicio y apoyo, brindando oportunidades educativas y de ascenso. En Eleanor la recibió en el vestíbulo, impecable con un traje a medida a pesar de la hora temprana. ¿Lista para la votación? ¿Tan lista como siempre?, respondió Nia. ¿Alguna predicción? Pasará, dijo Eleanor con confianza. Thomas objetará por principio y Marina también. Marina, interrumpió Nia. Ella no está en la junta. La expresión de Eleanor cambió. No, pero ha sido invitada a hablar en contra de la propuesta. Afirma que no es financieramente viable y solicita el derecho a presentar una alternativa. Nia absorbió la noticia en silencio. Mientras subían en el ascensor hacia la sala, los miembros de la junta tomaban asiento en una mesa lateral impecable con un vestido rojo que combinaba con su labial. Tenía un portafolio abierto. Frente a ella, el presidente llamó a la reunión al orden. Eleanor presentó la propuesta de la beca, enfatizando tanto su impacto social como sus beneficios comerciales. Cuando terminó, todas las miradas se dirigieron a Marina. Gracias por la oportunidad de dirigirme a la junta, comenzó Marina con fluidez. Aunque la propuesta de la señorita Watts es admirable en teoría, desvía recursos sustanciales hacia un concepto en mejora. He preparado una alternativa que logra objetivos similares de diversidad mientras mantiene la responsabilidad fiscal. Ella presentó un programa mucho más limitado, esencialmente un ejercicio de relaciones públicas, en lugar de una oportunidad genuina. Cuando terminó, permaneció de pie. Con expresión triunfante, el presidente le agradeció y luego se volvió hacia Nia. Señorita Harper, ¿quiere responder? El rostro de Marina mostró sorpresa cuando Nia se acercó al podio. Claramente, no esperaba que Nia estuviera presente, mucho menos que tuviera derecho a réplica. La diferencia entre estas propuestas, dijo Nia con calma, es simple. En una busca cambiar las apariencias, la otra busca cambiar la realidad. Una trata la diversidad como una casilla para marcar, la otra la reconoce como una ventaja competitiva. Se volvió a mirar directamente a la junta hace 6 semanas. Estaba empujando un trapeador afuera de esta misma sala.
No porque me faltara capacidad, sino porque los sistemas no la reconocían. ¿Cuántos otros como yo están limpiando sus oficinas, asegurando sus edificios, contestando sus teléfonos? La beca no es caridad. Es adquisición estratégica de talento en un grupo ignorado. En la votación continuó Thomas. Belfort se opuso. Como se esperaba, dos se abstuvieron. Los 9 restantes, incluyendo a Eleanor, votaron a favor. La beca seguiría adelante con financiamiento completo. Un punto. El rostro de Marina era una máscara de furia contenida. Mientras recogía sus materiales, al pasar junto a Nea en el pasillo después de la reunión, no dijo palabra, pero su mirada lo decía todo en esa noche. Halberton organizó una gala para celebrar la alianza con Alzheimer. El atrio de la empresa se había transformado con luces elegantes y telas fluidas, que evocaban el diseño del Medio Oriente. Nia circulaba entre la multitud, aceptando felicitaciones tanto por la aprobación de la beca como por la alianza exitosa. Discutía detalles de implementación con Eleanor, cuando su teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. En el remitente era anónimo, y el asunto ominoso: encuéntrame en los archivos esta noche. No traigas a nadie. Eleanor notó su expresión. ¿Problema? No estoy segura, respondió Nea, mostrándole el correo. Eleanor frunció el ceño. Podría ser una trampa. Marina no estaba contenta con lo de hoy. O podría ser información, contrarrestó Nea. Alguien que no puede aparecer públicamente. Tras una breve deliberación, idearon un plan. Nea iría a los archivos, una sala poco usada en el nivel inferior del edificio donde se guardaban registros físicos, pero Eleanor estaría cerca monitoreando desde la habitación contigua con seguridad. En espera, los archivos estaban débilmente iluminados y olían a papel viejo. En filas de archivadores y estantes creaban un laberinto de sombras. Nia avanzó con cautela, sus tacones resonando en el suelo de concreto. «Hola», llamó en voz baja. Una figura emergió detrás de un estante alto. «Brian del área de IT». Luciendo nervioso y desaliñado. «Viniste», dijo, sonando sorprendido. «Tú enviaste el correo», afirmó Nia. «¿Por qué tanto secreto?» Brian miró a su alrededor como si esperara que aparecieran otros. «Porque arriesgo todo al hablar contigo. Marina tiene información comprometida sobre mí. Un error que cometí cuando empecé aquí. Nada ilegal, pero suficiente para despedirme si los indicados lo descubren». Pasó una mano por su cabello. «Ella me chantajeó para que la ayudara. El servidor que falló durante tu presentación, la transcripción filtrada. Fui yo. Me obligó a hacerlo. La vergüenza tiñó sus rasgos. Lo siento. Nea, no tuve elección. Siempre hay una elección». Brian, respondió Nea, con voz firme pero sin dureza. «Lo sé. Por eso estoy aquí». Metió la mano en su chaqueta y sacó un pendrive. «Esto es mi disculpa y quizás mi redención». Nia tomó el dispositivo. «¿Qué contiene?» «Grabaciones», explicó Brian. «Reuniones de Marina con representantes de Vertex Capital. Ha estado intentando sabotear el acuerdo con Alzheimer para posicionar su propia startup y obtener financiamiento. También hay evidencia por correo electrónico. Todo prueba que trabajaba contra los intereses de Halberton mientras aún estaba empleada aquí». Nia miró el pequeño dispositivo en su palma. «Si esto se hace público, su carrera termina», concluyó Brian. «Al menos en esta industria». El peso de ese poder se sintió incómodo en la mano de Nea. «Con estas grabaciones, podría destruir a la mujer que intentó repetidamente socavarla. Sería justificado. Marina manipuló, mintió y saboteó sin remordimientos». «¿Por qué me das esto a mí?», preguntó Nea. «¿Por qué no vas directo a recursos humanos o al área legal?» Brian bajó la mirada. «Porque estoy comprometido. Y porque tú mereces decidir qué sucede. Ella te hirió a ti más que a nadie». Más tarde esa noche, Nia estaba sentada en la suite del hotel de Khaled, con el pendrive conectado a su laptop. Acababan de terminar de revisar las últimas grabaciones. Pruebas condenatorias de la duplicidad de Marina. Violó numerosas obligaciones contractuales, observó Khaled, sin mencionar los límites éticos. «Sí», asintió Nia en voz baja. «Pareces preocupada por esta oportunidad», notó Khaled. «Muchos celebrarían tener tal ventaja sobre un adversario». Nia cerró la laptop. «Sigo pensando en lo que lograría. ¿Exponerla haría la beca más exitosa? ¿Cambiaría la cultura en Halberton? ¿O solo saciaría mi deseo de verla enfrentar consecuencias?» Khaled reflexionó sus palabras. «La venganza es ruidosa», dijo finalmente. «La justicia es estratégica. La diferencia está en lo que cada una logra más allá de la satisfacción personal». Se levantó y caminó hacia la ventana, con vista a las luces de la ciudad. «Lo que decidas. Recuerda que tus acciones marcarán el tono de tu liderazgo. Cómo manejas a tus enemigos te define más claramente que cómo tratas a tus aliados». A la mañana siguiente, Nia solicitó una reunión privada con Marina. Se encontraron en una pequeña sala de conferencias en Halberton, territorio neutral para una conversación que no fue nada neutral. A Marina llegó con su habitual paso confiado,
aunque sus ojos delataban cansancio. Esto es inesperado, que podríamos tener que discutir. Nea puso el pendrive sobre la mesa entre ellas. Esto contiene grabaciones de tus reuniones con Vertex Capital, tus intentos de socavar la alianza con Alsihim. Mientras aún trabajabas aquí, el color desapareció del rostro de Marina, reemplazado rápidamente por un rubor de ira. «Esta esfera lindo, he revisado el contenido a fondo», respondió Nia con calma. Al igual que Kelly da Alsihim. La compostura de Marina se resquebrajó un poco. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública?» «Ninguna de las dos», dijo Nea. «Quiero que entiendas algo». Se inclinó hacia adelante en Tentéis, Bor. «Y no funcionó. No te destruiré. Haré algo peor, te sobreviviré en este lugar. Mucho después de que te hayas ido. La beca que lleva mi nombre seguirá cambiando vidas». Se levantó, dejando el pendrive sobre la mesa. «Esta es tu copia. Hay otras. Lo que pase ahora depende de tus decisiones futuras, no de tus pasadas». Marina la miró. Atónita y sin palabras. «Hemos terminado aquí», dijo Nea. Girando para Urs, en la puerta se detuvo. «Y Marina, la próxima vez que intentes chantajear a un especialista en IT, asegúrate de que no tenga más habilidad técnica que lealtad hacia ti en ese fin de semana». Nia visitó el centro comunitario donde el programa de programación de Jordan prosperaban jóvenes estudiantes agrupados. Alrededor de computadoras, Dan Jordan se movía entre ellos con guía paciente. Cuando vio a Nea, le hizo una señal para que conociera a sus estudiantes. «Esta es mi hermana», le dijo a un niño de unos 12 años con ojos brillantes, «la que me contaste». «¿La conserje que se volvió jefa?», preguntó el niño con admiración abierta. Nia sonrió. Algo hacía más tarde. Mientras veían a los estudiantes trabajar, Jordan la tocó en el hombro. «Dedicaré el programa en la exhibición del próximo mes», dijo. «A ti, Nia. Tú lo construiste tú mismo», respondió ella. Él negó con la cabeza. «Lo dedico a mi hermana que me enseñó a hablar incluso cuando nadie escuchaba, porque eso fue lo que hiciste». «Nia, seguiste hablando tu verdad incluso cuando el mundo trató de silenciarte». Ann, la semana siguiente, trajo cambios significativos a Halberton College. Impulsó una reestructuración corporativa como parte de las condiciones de su inversión. Walter Langford, quien había estado semi-retorado desde el acuerdo inicial, anunció su retiro total. Más sorprendente aún, Marina renunció para perseguir oportunidades emprendedoras, aunque en la industria se comentaba que Vertex Capital había retirado repentinamente su apoyo, y que el camino de su startup por Halberton ya era otro. Donde antes ella se movía invisible con su trapeador y credencial, ahora caminaba con confianza. A las reuniones sobre la implementación de la beca, los mismos empleados que antes la ignoraban ahora buscaban su atención. De camino a encontrarse con Eleanor, Nia pasó por el armario de suministros de conserjería, donde había pasado incontables horas. Ann, por impulso, entró, y los olores familiares trajeron una oleada de recuerdos. Su viejo trapeador seguía en la esquina, esperando a su próximo usuario. Pasó los dedos por el mango, recordando noches largas, pies doloridos y la extraña libertad de la invisibilidad. Capítulo estaba cerrado, pero la había moldeado de formas que apenas empezaba a comprender. Ana la encontró allí, con sorpresa en el rostro. «Nia, ¿qué haces en el armario de limpieza?» «Me siento nostálgica, solo recordando», respondió Nia con una pequeña sonrisa. «Bueno, no te acomodes demasiado. Ahora perteneces a las grandes oficinas». En los ojos de Ana se tornaron serios. «Supimos de la beca. Es verdad, el personal de limpieza puede postularse». «No solo postularse, tienen prioridad», confirmó Nia. «La primera corte empieza el próximo mes». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. «Lo hiciste por nosotros. Con ustedes», corrigió Nia. «No estaría aquí sin ustedes». «Anti-Stohers». Nia sacó su antigua credencial y llaves del bolsillo. Las había guardado como recordatorio y las colocó suavemente en el estante junto a su antiguo trapeador en un gesto simbólico, dejando atrás una identidad para abrazar completamente otra. Ann, al salir del armario, supo que no solo dejaba un trabajo, Ann cerraba la puerta a una versión de sí misma que había cumplido su propósito en la mujer que había escondido su luz. Se había ido Ann, en su lugar, alguien que había aprendido que a veces el acto más poderoso es simplemente hablar, incluso cuando nadie espera oír tu voz. Pasaron 3 meses desde la confrontación de Nea con Marina. El programa de becas Halberton prosperaba con su primera corte de 20 empleados, incluidos 5 del personal de mantenimiento, recibiendo capacitación, educación, apoyo y mentoría. En el trabajo de Nea en la Fundación Olsom se había expandido para incluir iniciativas de estrategia cultural en toda Norteamérica. Su reputación crecía de forma constante en círculos internacionales de negocios. En una fresca mañana otoñal, Nia se sentó frente a Khalid Al-Sahim, en su oficina temporal de Nueva York. A las ventanas de piso a techo ofrecían vistas panorámicas de Central Park, con sus árboles encendidos en rojo y dorado. «He quedado impresionado con tu trabajo estos meses», comenzó Khalid,
deslizando una carpeta sobre la mesa pulida. Por eso quisiera ofrecerte una nueva oportunidad. Ania abrió la carpeta y encontró detalles de un puesto que no esperaban: directora de Estrategia Cultural Global para la Fundación Alzheimer, con sede en Riyadh, Arabia Saudita. Eso implicaría mudarse, observó, escaneando el documento. Sí, confirmó Khaled. El puesto supervisa nuestras iniciativas internacionales desde la sede. Es el cargo cultural más alto en la fundación. En el salario y los beneficios eran extraordinarios, muy por encima de su compensación actual. Pero no era el dinero lo que aceleraba. El corazón de Nea era el alcance del trabajo. La oportunidad de construir algo verdaderamente global. ¿Por qué yo?, preguntó directamente. Tienes asesores con décadas más de experiencia, respondió Khaled. La experiencia no, siempre se mide en años. Posees algo más raro, una comprensión auténtica tanto del privilegio como de su ausencia. Has vivido en múltiples mundos. Esa perspectiva es invaluable para nuestro trabajo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tómate un tiempo para considerarlo. No es una decisión para apresurar en esa noche. Nia caminó por el puente de Brooklyn, observando las luces encenderse a lo largo del skyline de Manhattan. A la oferta de trabajo pesaba en su mente. Mudarse a Riyadh significaría dejar atrás todo lo familiar en Jordan, su apartamento, la comunidad que había construido. Sin embargo, la oportunidad era extraordinaria, en una chance para impactar la comprensión cultural a escala global. Su teléfono vibró con un mensaje de Jordan. La cena está lista. Traigo comida tailandesa. Tengo noticias importantes para contar. En cuando llegó a casa, Jordan ya había puesto la mesa en contenedores con pad thai y curry verde junto a 2 cervezas frías. ¿Cuáles son tus noticias?, Tueje preguntó, colgándose el abrigo. Jordan no pudo contener su sonrisa. El programa de codificación juvenil fue aceptado por la red nacional. Están financiando la expansión a 5 ciudades más el próximo año. En sus ojos brillaban de orgullo y quieren que lidere el equipo de desarrollo curricular. Jordan, eso es increíble. Nia lo abrazó fuerte. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Y tú?, preguntó él, apartándose un poco. Pareces tener algo en la mente también. Durante la cena, Nia compartió la oferta de Khaled, observando cómo la expresión de su hermano pasaba de sorpresa a reflexión profunda. Riyadh, dijo finalmente. ¿Está lejos? ¿Demasiado lejos?, preguntó ella, en voz baja. Jordan dejó el tenedor. ¿Recuerdas cuando tenía 17 años? Y me aceptaron en ese programa de artes en Chicago? Tenía miedo de ir solo, y tú dijiste que el crecimiento ocurre fuera de la zona de confort, terminó Nia, sonriendo al recuerdo. Exacto. Jordan extendió la mano para apretarle la suya. Me enseñaste a sobrevivir. Nian, ahora tienes que enseñarme a prosperar, aunque eso signifique hacerlo sin ti por un tiempo. Sus palabras soltaron algo en el pecho de Nia, un permiso que no sabía que necesitaba. ¿Y tú? El apartamento. Soy un hombre adulto con trabajo y propósito ahora, le recordó él. Estaré bien. Quizá hasta consiga un compañero de cuarto. Reducieron la charla a la mitad. Hablaron hasta tarde, recordando su camino de hermanos huérfanos a las personas que estaban llegando a Seran por primera vez. Nia se permitió imaginar un futuro más allá de los límites que había aceptado por tanto tiempo. A la mañana siguiente, Nia hizo una parada inesperada en la Torre Halberton. El personal de limpieza acababa de terminar su turno matutino y se reunía en la sala de descanso. Antes de irse a casa, Nia, exclamó Ana al verla entrar. ¿Qué te trae tan temprano? Quería hablar con ustedes, respondió Nia, mirando los rostros familiares, hombres y mujeres que habían trabajado a su lado, que la habían visto en sus momentos más invisibles. Me ofrecieron un puesto en Riyadh, anunció. Lideraré la estrategia global para la Fundación Al-Sahim. Los murmullos de sorpresa llenaron la sala. A los ojos de Ana se abrieron grandes. Arabia Saudita, eso está al otro lado del mundo, sí, asintió Nia, y quería conocer sus opiniones. Antes tú decidir. El cuarto quedó en silencio. Eran personas cuyas opiniones rara vez se pedían sobre algo más que productos de limpieza y horarios. Debes ir, dijo Miguel, un hombre callado que limpiaba el vestíbulo de Halberton desde hace 15 años. Algunas oportunidades llegan una vez en la vida. Nana sintió lentamente. Tiene razón. Ya saliste adelante. Solo esperamos que sigas abriendo puertas detrás de ti, uno a uno. Sus antiguos colegas le ofrecieron ánimo, no con tristeza ni resentimiento, sino con orgullo genuino. Habían sido testigos de su viaje desde el inicio. La habían visto empujar ese trapeador, mientras cargaba sueños demasiado grandes para el uniforme que usaba. La beca continuará, prometió Nia, y volveré para conocer a cada nueva corte al salir. Ana la acompañó hasta el ascensor. Estamos celebrando. No lamentando, dijo con firmeza. Tú abriste camino. Ahora ve a iluminar el mundo. A la Fundación Al-Sahim organizó para que Nia diera una charla final en Halberton antes de su partida.
El auditorio estaba lleno de ejecutivos, miembros de la junta, y por insistencia de Nea, personal de todos los niveles de la empresa NE, ella se puso de pie en el podio. Observando los rostros ante ella Neis 3 meses, la mayoría de estas personas ni siquiera la habrían notado. Mientras limpiaba sus oficinas, ahora escuchaban con atención envolvente. Mientras comenzaba su charla titulada "No esperes a ser vista. Habla primero, el lenguaje es más que palabras", dijo, es poder, es presencia. Es el coraje de hablar cuando el silencio parece más seguro. Ann compartió su viaje sin adornos en los sacrificios, la invisibilidad del momento en la sala de juntas cuando una sola frase en árabe lo cambió todo. El talento no siempre se anuncia, continuó, veces se espera, en silencio. Empujando un trapeador, contestando teléfonos, asegurando puertas, la pregunta no es si existen lugares inesperados, es si tenemos la sabiduría para reconocerlo. Al concluir, el público se puso de pie en una ovación. Eleanor Watts estaba al frente, su rostro usualmente sereno, ahora lleno de emoción. Incluso Thomas Belalford, el miembro escéptico de la junta, aplaudió con lo que parecía respeto genuino. Después, se formó una fila de personas queriendo hablar con ella. Entre ellas estaba Brian del departamento de IT, luciendo más en paz que en meses y solicitado. La beca, le dijo en voz baja, no para avanzar, sino para enseñar, para compartir lo que sé con otros que podrían ser ignorados. Perfecto, respondió Nea. Redención a través del servicio. Él asintió, comprensión. Buen viaje, Nea, gracias por mostrarnos un camino mejor la semana antes de su partida. Fue un torbellino de empacar y despedidas. Mientras Nia ordenaba sus pertenencias en el apartamento de Brooklyn, encontró una pequeña caja que no abría desde hacía años. Dentro había una nota que su madre había dejado en un libro de poesía árabe. Ann, su último regalo de cumpleaños. Antes del accidente, en el papel estaba ligeramente amarillento, pero la elegante letra de su madre se mantenía clara. Un día, tu voz significará más que tu silencio jamás podría. Nea recorrió las palabras con la punta del dedo, las lágrimas empañando su visión. Habrá sentido su madre el viaje que le esperaba. Los años de silencio necesarios seguidos por un único momento de valiente palabra. Guardó cuidadosamente la nota en su diario de viaje, un talismán para llevar a su nueva vida en el día de la partida. Jordan la llevó al aeropuerto JFK, ayudándola con su equipaje y manteniendo una charla ligera que no ocultaba del todo su emoción en el control de seguridad. Se abrazaron con fuerza. Estoy muy orgulloso de ti, susurró con fuerza. Mamá y papá también lo estarían. Cuídate, respondió Nea, con la voz entrecortada. Volveré a visitarte antes de que te des cuenta. Ve a cambiar el mundo, dijo Jordan, retrocediendo con una sonrisa valiente. Aquilot, cubierto más allá de seguridad, Nia encontró a Khalid esperándola en el salón de primera clase. Se levantó para saludarla, con un aire cálido pero respetuoso. ¿Estás lista?, preguntó simplemente y Nia respiró hondo, sintiendo el peso del momento. La culminación de un viaje que había comenzado con un trapeador y un entendimiento silencioso de palabras que nunca debieron ser. Para ella, sí, respondió. Estoy lista. Mientras su avión cruzaba el Atlántico, Khaled se volvió hacia ella. Sabes, no solo te unes a una fundación. Jiju Pensachivu te estás convirtiendo en su corazón. Nia asintió, mirando el horizonte azul infinito. La conserje, que una vez se fundía con el fondo, había desaparecido. Ann, en su lugar estaba una mujer que había encontrado su voz y descubierto que el mundo necesitaba escucharla. De conserje en Nueva York a visionaria cultural. Conoce a Nea Harper. El titular apareció en pantalla cuando comenzó el segmento noticioso. Ann había pasado un año desde la mudanza de Nea a Riyadh, y CNN International presentaba su trabajo en la Fundación Alzheimer como parte de una serie sobre agentes de cambio globales, a lo que comenzó como un momento extraordinario en una sala de juntas en Manhattan. Narró, la reportera se ha convertido en una de las iniciativas culturales más innovadoras en los negocios internacionales. En las imágenes mostraban a Nia liderando un equipo diverso, hablando en conferencias globales, reuniéndose con diplomáticos y líderes empresariales. Su confianza era evidente. Su presencia imponente sin ser autoritaria. A la metodología de Harper ahora se enseña en escuelas de negocios alrededor del mundo. La reportera continuó, un caso moderno de reconocimiento de talento ignorado y del valor de una inteligencia cultural auténtica en un apartamento de Brooklyn. Jordan veía la transmisión con amigos reunidos, celebrando cada mención de su hermana. El programa de codificación que dirigía se había expandido a 12 ciudades, creando caminos para jóvenes desfavorecidos hacia carreras tecnológicas. Ella siempre decía que algún día debería contar mi historia, dijo a un amigo durante un corte comercial. Empieza con el trapeador, termina con el micrófono en la Torre Alberton. Se llevaba a cabo el día de orientación para nuevos empleados. Entre ellos estaba Tasha Williams, recién contratada para el equipo de limpieza, madre soltera,
que trabajaba de noche mientras estudiaba en línea durante el día, mientras la directora de recursos humanos repartía los manuales de empleados. Tasha abrió su manual y encontró una cita en la primera página de Lenguaje es Poder. Exprésalo con valentía. Nia Harper. ¿Quién es Nia Harper?, preguntó a la mujer a su lado. Ann, la directora de recursos humanos, escuchó y sonrió. Es toda una historia. Comenzó justo donde tú estás, limpiando estos mismos pisos. Ahora dirige la estrategia global para uno de nuestros socios más grandes. La directora continuó. De hecho, si te interesa avanzar, deberías postularte para la beca Alberton. Fue creada específicamente para empleados como tú, personas con talento que de otro modo podrían pasar desapercibidas. Tasha apretó el manual con fuerza, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. Un año después de su partida, Nia regresó a Nueva York para la cumbre de liderazgo Halberton. La empresa se había transformado en su ausencia, en parte por la influencia de Khalid, pero sobre todo por el cambio cultural que había provocado la beca Anal entrar al edificio familiar. Los empleados la recibieron con respeto y calidez genuina. Eleanor Watts, recién promovida presidenta de la Junta, la encontró en el vestíbulo. Bienvenida de nuevo, dijo Eleanor, abrazándola. ¿Cómo te sientes? Irreal, admitió Nia, mirando a su alrededor el espacio que antes limpiaba bajo luces fluorescentes, mientras el mundo dormía. Paro correcto. El tema de la cumbre era reconocer el valor, y Nia fue la oradora principal. Al subir al escenario esa noche, observó al público, ejecutivos y miembros de la Junta sentados junto al personal de mantenimiento, asistentes administrativos y guardias de seguridad. Hannah estaba orgullosa en la tercera fila, mientras Brian manejaba el sistema audiovisual con confianza tranquila. Quiero comenzar diferente esta noche, anunció Nia. Dejando a un lado sus notas preparadas, Ann habló en árabe fluido, con voz clara y fuerte, llenando la sala con sonidos musicales que la mayoría no entendían. Después de un minuto, hizo una pausa, dejando que esa hermosa extranjería flotara en el aire. Luego se tradujo a sí misma. No esperes a que alguien hable tu idioma. Enséñales el tuyo. En un murmullo de aprecio, recorrió la multitud. Hace un año, dejé Nueva York con la simple creencia de que las voces importan, especialmente aquellas que rara vez escuchan. Hoy veo esa creencia echar raíces aquí en Halberton y en empresas de todo el mundo. Señaló a la audiencia diversa. Esta reunión con todos los niveles representados en la empresa habría sido inimaginable cuando empujaba un trapeador por estos pasillos. Ese cambio, ese reconocimiento del valor sin importar título o posición, es la verdadera medida de nuestro éxito. Al concluir, los aplausos fueron estruendosos. Primero se levantó el personal de limpieza, seguido por toda la sala. Más tarde esa semana, Khalid organizó una cena privada en su penthouse de Manhattan, reuniendo a figuras clave de la fundación y Halberton. Mientras servían café, hizo un anuncio inesperado. Después de mucha consideración, he decidido retirarme del liderazgo activo de la fundación el próximo año, dijo, sorprendiendo a todos excepto a Nia, quien había sido consultada semanas antes. En el futuro requiere nueva visión, nueva energía. Continuó. Por eso nombro a Nia Harper como mi sucesora now. Aunque Nia sabía que esto venía, escucharlo públicamente lo hizo real de una manera nueva. No solo lideraría un departamento, sino toda la fundación, moldeando su futuro y expandiendo su impacto globalmente. Gracias por su confianza, dijo simplemente. La honraré con acción. El día antes de regresar a Riad, Nia asistió al lanzamiento de la ampliación del programa de codificación sin fines de lucro de Jordan, el centro comunitario. Vibraba de energía mientras jóvenes estudiantes demostraban proyectos desarrollados. Jordan subió al escenario, su confianza muy lejos del joven deprimido de hace 2 años. Cada línea de código que ven hoy, dijo al público, viene de alguien que creyó en el potencial, incluso cuando no era evidente. Mi hermana limpiaba oficinas mientras yo encontraba mi camino. Me enseñó que nuestras circunstancias no definen nuestras capacidades. Señaló a Nia en la primera fila. Me enseñó que a veces nuestra mayor fuerza es simplemente negarnos a ser invisibles. Después de la presentación, caminaron por un parque cercano, entrando en el ritmo fácil de hermanos que habían enfrentado tormentas juntos. Estoy escribiendo un libro, mencionó Jordan, casualmente, sobre nosotros, sobre lo que pasó después de que mamá y papá murieron. ¿En serio? Nia se sorprendió. Eso es personal, eso es justo el punto, respondió él. La gente necesita escuchar historias como la nuestra. Las partes desordenadas, las decisiones difíciles, los momentos en que todo cambió. Le dio un suave codazo en el hombro. Pensaba titularlo Fluidez en el silencio. Nia sonrió. Rick, la captura perfecta de su viaje compartido, los años de perseverancia silenciosa, seguidos por el poder de finalmente alzar la voz. Me gusta, dijo suavemente.
La última semana de la visita de Nea a Nueva York coincidió con la publicación de sus memorias en una reflexión profunda sobre su trayecto de conserje. A Leader Global, la página de agradecimientos había sido la más difícil de escribir, pues requería condensar la gratitud hacia innumerables personas que habían marcado su camino y al final, escribió simplemente para aquellos que escuchan cuando el mundo no está mirando, tu momento para hablar llegará. El libro se convirtió en un bestseller instantáneo, resonando con quienes alguna vez se sintieron ignorados o subestimados. Llegaron cartas de conserjes, cajeros, guardias de seguridad y muchos otros que vieron su propio potencial reflejado en su historia en su último día en Nueva York. Nea visitó el nuevo Centro Cultural de Alzheimer, un espacio moderno dedicado a fomentar el entendimiento entre Oriente y Occidente en la sección de la biblioteca. Un joven pasante luchaba con un texto en árabe, la frustración visible en su rostro. Nia se detuvo a su lado, observando sus esfuerzos. La pronunciación es difícil ahí, dijo con suavidad. El pasante levantó la vista. Sin reconocerla al principio, no logró hacer bien el sonido de garganta. Intenta relajar un poco la mandíbula, sugirió, demostrando la pronunciación correcta. Sí, repitió el joven, su rostro iluminándose al lograrlo bien. Eso, gracias, he estado atorado con eso por años. ¿Qué estudias?, preguntó Nea. Comunicación cultural, respondió él. Quiero trabajar en relaciones internacionales algún día. Mi profesor asignó este texto sobre ética de la traducción de alguien llamado Harper. Nia sonrió. Sigue practicando. Los idiomas más difíciles abren más puertas. Mientras se alejaba, el pasante se volvió hacia un colega. ¿Quién era esa? Esa es Nia Harper, fue la reverente respuesta. La mujer que dirige este lugar antes. Fue conserje hasta que habló en árabe y lo cambió todo. A los ojos del pasante se abrieron al mirar la figura que se alejaba. No puede ser. La Nia Harper del estudio de caso. La misma, confirmó su colega. Dicen que limpió pisos por años antes de que alguien notara que era brillante. Ahora. Su historia se enseña en escuelas de negocios por todas partes. Esa noche, Nia estaba en la ventana de su habitación de hotel contemplando el skyline de Nueva York. En la ciudad brillaba abajo, la misma vista que había visto mientras limpiaba oficinas ejecutivas a altas horas de la noche. Presionó la palma contra el vidrio frío que la separaba de un mundo que parecía inalcanzable, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Khaled. Buen viaje mañana. La fundación espera su futuro. Ella escribió una respuesta. Gracias por ver lo que otros no vieron. Su respuesta llegó rápido. Tú hiciste la parte difícil. Tú hablaste. Nia sonrió, recordando el momento que cambió todo. Un magnate saudí, hablando árabe en una sala de juntas de rostros inexpresivos y una conserje, encontrando el coraje para responder. Había recorrido un largo camino desde ese día, pero en muchos sentidos su viaje apenas comenzaba. Todavía había voces esperando ser escuchadas, talentos escondidos a simple vista. Barreras por derribar. Su trabajo, su verdadero trabajo, era asegurar que otros no tuvieran que esperar tanto como ella para su momento de hablar. Mientras la noche profundizaba sobre la ciudad, Nea pensaba en el joven pasante en la biblioteca, luchando con la pronunciación del árabe. Pensaba en Tasa, la nueva conserje en Halberton, descubriendo posibilidades que no sabía que existían. Pensaba en Jordan, transformando su dolor en propósito. Esos eran los ecos de su voz, que se expandían, tocando vidas que nunca conocería, abriendo puertas que nunca verían. La conserje que antes limpiaba en silencio había encontrado su voz y, al hacerlo, ayudó a otros a encontrar la suya. En su viaje había completado un ciclo, pero se extendía infinitamente hacia adelante. Una palabra, una voz, una historia a la vez. Qué talento invisible pasa frente a ti cada día, hablando idiomas que nunca pensaste escuchar. Dale like y suscríbete para más historias que te harán cuestionar a quién ignoras y por qué sus voces podrían ser las más importantes.